como el estudio del cielo en Aristóteles. Así que Miru, paso el mando. Genial que ahí se inició la grabación. Genial, genial. Vamos a compartir la pantalla. Bueno, no me está dejando compartir pantalla ahora, pero hoy con la tecnología viene medio. A ver. Dale, si no avísame y... No me está, a ver, para que cierro y los archivos y los vuelvo a abrir. Es raro. No, no me está dejando, porque si no es... acá comparto, pero estoy compartiendo la misma pantalla del Meet, creo. Ahí está. A ver. No sé qué están viendo. Ahí sí, ahí dice que estás presentando. Pero ¿se ve qué es lo que estoy presentando? No, presentando la pantalla del Meet. La cuadrícula de todos nosotros. Sí, entonces a ver. Es como que grabar y compartir función te consume mucho ancho de banda para la misma persona. Es lo que se me ocurre. A lo mejor tenga que hacerlo la otra chica, compartir. Ahí están, creo. Ahí está, ahí está. Ahora sí. Ahora sí. Ahora sí. Suben, chicas, a ese material, ¿verdad? Sí. Lo subimos a comunidades. Bueno, así no hay que copiar y las escucho mejor. No hay problema. Se sube. Entonces ahí sí se ve ya bien. Bueno, para poner un poco en... Me perdí en las pantallas, ahí voy. Ahí está. Un poco en contexto, ahí hice una breve fichita de Aristóteles, que nació aproximadamente en el 384 a.C., en esta garita, y es conocido también, nació en esta gira y es conocido como esta girita, que siempre me confundo y digo esta garita, así que si lo vuelvo a decir, ya saben, mi problema de dislexia va por ese lado y no lo estoy solucionando. A ver si puedo verlos de alguna forma. Bien, ahí está. Su formación de joven fue en la Academia Platónica y fue discípulo particularmente de Platón y de Eudoxo. Eudoxo fue un astrónomo griego y matemático. Después vamos a ver más adelante que también tuvo influencias con este autor. Como dato de color, fue educador o tutor de Alejandro Magno durante su adolescencia y se dice que todas las enseñanzas que le dio Aristóteles como que influyeron después en el resto de su vida. Y también fue fundador de su propia escuela, conocida como el Liceo, y también son conocidos los seguidores de Aristóteles como filósofos peripatéticos. Son los filósofos que dan vueltas, o sea que caminando tienen sus enseñanzas a lo largo de un jardín que tenían. También, no sé si vieron la serie Merlí. En la serie Merlí, el profesor de filosofía nos llama a sus alumnos peripatéticos del siglo XXI. ¿Hay algo en el chat? Ah, que se ve perfecto, genial. Bueno, la obra de aristotélica tiene como una clasificación tradicional de dos tipos de escritos. Uno de los escritos fueron destinados como a un público fuera del ámbito de la escuela filosófica. Y en estos escritos se ve la influencia de Platón en Aristóteles, o sea, como que Aristóteles estaba más cercano a las ideas platónicas. No vamos a ver qué ideas platónicas,
sino que vamos a decir nada más que estaba bajo esta influencia y después se ve en otros tratados de este estilo un poco de distancia entre ambos, entre su maestro y él. Pero los que son los escritos considerados como esotéricos son escritos que están destinados a circular como lecciones dentro de su escuela, o sea, del liceo. Es como una publicación interna. Son discursos redactados para ser leídos durante estas clases o reuniones entre Aristóteles y sus discípulos. Y también forman parte de lo que tradicionalmente se considera como corpus aristotélico, editado por Andrónico de Rodas. Tengamos en cuenta este nombre un poquito más adelante también para ver una cuestión de detalle sobre Aristóteles. No sé si alguien escribió por chat, porque se me fue la pantalla, quiero cambiar de página y no. Ah, no. Bueno. Miru, te aviso cuando haya comentarios en el chat, es porque sigue ingresando gente, por eso escuchás el ruidito. Claro, porque es el mismo ruidito para el chat, claro, y para cuando ingresan. Entonces, yo estoy atenta, cuando haya comentarios te interrumpo y te los leo. Bueno, genial. Creo que estas cosas el año pasado ya las dije, o no me acuerdo, o tengo como un recuerdo de haberlas dicho, que es el corpus aristotélico y cómo se va tradicionalmente dividiendo sus obras. Tenemos tratados de lógica que también son conocidos con el nombre de órganon en el sentido de instrumento, y acá les aclaro que la lógica es el instrumento que permite acceder al conocimiento. Esto va a ser muy importante también que tengamos en cuenta de que el razonamiento va a ser el objeto de la lógica aristotélica. Y ahí tenemos obras como categorías acerca de la interpretación, analíticos primeros, analíticos segundos y tópicos. Lo que va a hacer Aristóteles ahí en particular son dos cuestiones. Una, sobre la estructura, la forma de los razonamientos y la clasificación de razonamientos, si son válidos o inválidos, incorrectos, correctos. Y la otra va a ser la interpretación incluso de los términos, por ejemplo en la obra de categorías. Esto también es muy importante mencionarlo, aunque nosotros no trabajemos la lógica, es que la lógica aristotélica se mantuvo durante casi toda la historia de la humanidad o de la filosofía. Esto es increíble, porque, por ejemplo, Kant, un filósofo alemán de la historia moderna, nos dice que la lógica ya está, ingresó su camino seguro como ciencia o como saber, y que ya todo lo que dijo Aristóteles está bien, está cerrado, no hay nada, ningún error, completo. Recién la lógica aristotélica va a empezar a temblar entre finales del siglo XIX y principios del siglo XX, cuando a otros autores se le ocurrieron cosas como decir, bueno, pero esto con algunos problemas con la lógica aristotélica, que también es conocida como la lógica de las proposiciones, no los resolvemos. Así que imaginen que todavía nosotros tenemos algo en la cabeza seguramente de Aristóteles. Y los tratados de física también, por ejemplo, las obras de física, podemos nombrar Física acerca del cielo, que son las que nombró Florencia, que vamos a ver qué conexión hay con la metafísica, acerca de la generación y la corrupción, y meteorología. Y después obras de biología tenemos un montón, no las voy a leer todas, pero acerca del alma, historia de los animales, también acerca del movimiento y de la generación de los animales. También es importante señalar en este punto que la física aristotélica duró un montón de años, y el paradigma aristotélico de cómo pensar los cuerpos que se mueven o cuáles son las funciones de las partes de los animales, incluso cuál es el orden cósmico, el movimiento de los planetas, todo eso tiene la raíz en las concepciones físicas de Aristóteles, y recién se empiezan a quebrar en el Renacimiento, que sería más o menos a mitad del siglo
XVI, o sea, con Copérnico. Pero para que vean que Aristóteles es un grande y dejó muchas cosas. Lo que vamos a ver nosotros en esta pequeña reunión de hoy, porque no se puede abordar toda la obra aristotélica, ni yo la leí completa, ni creo que la vaya a leer completa, la verdad, no tengo tiempo. Y son demasiadas cosas. Pero bueno, están de la metafísica, que son 14 libros, y nosotros vamos a tratar el libro 1, y ahí les pasé como un mini resumen de lo que sería el libro 1, en el cual Aristóteles establece que la filosofía primera o sabiduría consiste en el conocimiento de lo universal, de las causas y de los principios primeros, y también de la divinidad. Pero la cuestión de la divinidad la vamos a dejar de lado, no vamos a nombrar más ni lo divino ni lo mito para por lo menos unos, no sé, 45 minutos. Y esta filosofía primera va a ser el conocimiento supremo. También tenemos que tener en cuenta que las causas y principios que Aristóteles propone son también tratadas en la física. ¿Por qué esto? Porque Aristóteles había concebido estos tratados, les nombré con distintas áreas, como cursos de enseñanza, de circulación interna. Entonces, ustedes van a estar leyendo, o si bien ya leyeron a lo mejor el libro 1 de la metafísica, y hace menciones como, bueno, esto ya lo vimos en la física, pero se los nombro, esto lo tratamos en la ética, pero se los nombro también. Entonces hay algunas cuestiones que están mejor explicadas en otra obra, y en otras están apenas mencionadas. Entonces es como un ida y vuelta entre varias obras a la vez. Pero nosotros elegimos la metafísica, sobre todo porque es como que en ese libro se marca la agenda de todo el proyecto aristotélico, en el sentido de que Aristóteles va a crear todo un sistema de filosofía que va a tener un sentido, y ese sentido se lo podemos encontrar en la metafísica. Y también lo que les había comentado la clase pasada, que Aristóteles pasa revista de los que hablaron antes que él. Y su diagnóstico es que no llegaron a desarrollar correctamente el estudio de las primeras causas. ¿Por qué va a ser tan importante el estudio de las causas y de los principios para Aristóteles? Porque ese estudio es el que permite tener acceso al conocimiento. Si no sabemos las causas, no tenemos conocimiento de lo que sea, no lo vamos a tener. Y esto de las causas se va a relacionar en todo ámbito. Nosotros primero vamos a ver la parte de la física y del cielo, de la astronomía, pero también se va a ver en la ética, por ejemplo. Y perdí la página que estábamos. Bueno, después también hay tratados de ética y de política. De ética, con Florencia van a ver la ética nicomaquea, o también conocida como ética nicomaco. Después también hay tratados de arte, como retórica y poética. ¿Ahí ven algo escrito como raro? No sé si se ve como con otras palabritas. No, ahí molestando con las palabras griegas. Sí, se ve perfecto, Miru. Bueno, eso es metafísica, en todo en griego. Pero ¿qué pasa? Metafísica no es un término que utiliza Aristóteles, sino es un término posterior que le había dicho de este personaje, Andrónico de Rodas, que el filósofo peripatético, pero ya del siglo I a.C., que recopiló todos estos tratados de filosofía. Y estaba recopilando el tratado de física, y después vio que estaba la metafísica, vio otro tratado, entonces le puso metafísica. En realidad no es una cuestión cronológica, sino más bien una cuestión de ponerle un título en la obra que en Aristóteles
vamos a ver más adelante, no utiliza nunca la palabra metafísica, y para referirse a lo que entenderíamos por metafísica, Aristóteles usa, una de las expresiones que usa es filosofía primera. ¿Vamos bien ahí? En líneas generales, ahí lo que podemos decir es que la metafísica tiene como objetivo responder a las preguntas de por lo que es, por el ser y por sus causas. Esto va hasta el día de hoy y, bueno, en estrecha relación con Aristóteles. Como vieron en el libro 1, vamos a ver, está la cuestión de conocer las causas, los primeros principios acerca de nuestra realidad, acerca del ser. Históricamente se inicia con Parménides en el siglo VI a.C. Y a esta línea de Parménides, que se va a preguntar por el ser, qué es el ser, qué caminos hay para conocer, y para Parménides va a ser el ser que lo identifica con el pensar, también con la verdad, le van a suceder Platón y Aristóteles. En este sentido, el ser verdadero o el ser en cuanto ser debe constituir el objeto principal del saber. Y como ya les había dicho Aristóteles, le dio el nombre de filosofía primera. Bueno, ahí tengo un error de tipeo. No solo porque a ella concernían el primero de todos los objetos, el ser, sino también porque permite preguntarse por el principio de todo lo que es. Ahí estoy escuchando, no, pero debe estar entrando gente, ¿no? Sí, Miru, entra gente. Ay, eso es horrible, eso. Entonces, para ver lo que es la metafísica o filosofía primera en términos aristotélicos, también tenemos que ver qué tipos de saberes o ciencias hay según el pensamiento aristotélico, cómo las clasifica. ¿Por qué esto va a ser importante? Porque vamos a ver desde dónde se parte la filosofía primera y por qué Aristóteles va a marcar agenda en cuestiones metafísicas. Y tenemos en Aristóteles una clasificación o tipos de ciencias que son las ciencias productivas, ciencias prácticas y ciencias teóricas. Las ciencias tanto productivas como prácticas se encaminan hacia la acción. Y bueno, yo con decir que se encaminan a la acción no estoy diciendo absolutamente nada, pero en particular las ciencias productivas son aquellas cuya finalidad, y esto también es clasificación aristotélica, finalidad que tienden hacia un fin, esto siempre lo vamos a ver en Aristóteles, a producir objetos. Y las ciencias que son prácticas se dedican a la conducta humana, a la regulación de esta conducta humana. En cambio, las ciencias teóricas no están dentro de este ámbito de la acción y su finalidad no es o regular una conducta ni tampoco producir un objeto, sino que su finalidad es el conocimiento en sí mismo. Y acá podemos pensar o podemos buscar, bueno, qué ciencias teóricas va a hablar Aristóteles o a cuáles va a ubicar. Y tenemos para Aristóteles la física, que se va a ocupar de realidades que no son ni inmateriales ni inmóviles, la matemática, que estudian realidades inmóviles pero no inmateriales, y la filosofía primera, que se ocupa de las realidades inmóviles e inmateriales. Otro tipo de clasificación o de indagación en cuanto a nosotros emprendemos este camino del saber, del conocer sobre la realidad de las cosas, también se puede dividir de la siguiente manera. El propio Aristóteles lo hace en la física, que establece que hay tres tipos de indagación. Una sobre lo inmóvil,
que es la filosofía primera o la metafísica, otra sobre lo que es movido, pero que es indestructible, la astronomía, y otra sobre las cosas destructibles, que es la física. Y esto vuelvo a la palabra de metafísica. Entonces, metafísica, según Aristóteles, se puede considerar también con la palabra que se utiliza como ontología, o nosotros usamos más que nada en filosofía la palabra ontología, que es la ciencia del ser en general y sus propiedades trascendentales. La expresión que les había dicho, que utiliza Aristóteles, es filosofía primera, pero a través de toda su obra hay otras formas que Aristóteles nombra esta filosofía primera, y es ciencia del ser en tanto que ser, sabiduría, ciencia de la sustancia y ciencia de la verdad. Y ahora bien, ¿por qué entonces se utiliza el término metafísica y es aceptado también, independientemente de que Aristóteles no lo haya utilizado? Porque si hablamos de metafísica, también estamos como representando el objeto de esta filosofía primera, si tenemos en cuenta que el objeto de la metafísica es las cosas que están más allá o por encima de las realidades físicas. Y también lo podemos entender si nosotros nos preguntamos, ¿qué entidades pueblan el mundo? ¿Qué hay en el mundo? Nosotros vamos a necesitar principios y causas para hablar como Aristóteles, o nociones, o categorías, o conceptos que nos ayuden a ordenar o a clasificar todo lo que hay en el mundo. Es como, pasando un poco de largo lo que dice Aristóteles, pero una forma también como de clasificar o de ordenar ese mundo. Entonces, la clase pasada habíamos visto también esta frase de Aristóteles, que todos los hombres desean por naturaleza saber. Y acá Aristóteles también hace una suerte de jerarquía de los conocimientos o del saber, que también lo tenemos que tener en cuenta en cuanto a esta división de ciencias productivas, prácticas y teóricas. Y para Aristóteles, leo, la llamada sabiduría trata sobre las causas y los principios de las cosas. El hombre de experiencia es más sabio que aquel que posee una sensación cualquiera. Pero el hombre de arte va a ser más sabio que el de la experiencia, y que el técnico es más sabio que el de la mano de obra. Y los conocimientos teóricos se tienen por más sabios que los prácticos. Ese es el lugar que le da Aristóteles a la sabiduría, a las ciencias teóricas. Y para Aristóteles, esto ya es evidente, que la sabiduría entonces es una ciencia que se ocupa de ciertos principios y causas que nos permiten conocer la realidad de las cosas. Otra forma que utiliza Aristóteles para ir aclarando su noción de filosofía primera o de sabiduría es teniendo en cuenta la noción de sabio. El concepto de sabio, o de considerar a una persona como sabia, quiere decir que el sabio puede acceder o conocer en la medida de lo posible todas las cosas, que va a tener un conocimiento más sofisticado, más en detalle, más complicado y que es de difícil acceso para el hombre. Incluso el valor de esta figura del sabio es el que conoce con mayor rigor y es capaz de enseñar las causas, es más sabio que cualquiera de los otros. Incluso no solamente saber de una ciencia en específica, sino de saber de cualquier tipo de ciencia. Y en ese cualquier tipo de ciencia, como la
principal va a ser la sabiduría, la filosofía primera. Entonces, para Aristóteles, ahí les leo que es algo que dice Aristóteles, esto está todo sacado del libro 1 de la Metafísica. La ciencia dominante es sabiduría, en mayor medida que la servil, pues el sabio no ha de recibir órdenes, sino que ha de darlas, y no debe obedecer a otro que sea menos sabio, sino que este último ha de obedecerle a él. También en la cuestión del sabio y de la sabiduría vemos una función o una actividad de educador, de enseñar, y también de esto de quién tiene como cierto poder, entre comillas, en cuanto a obedecer o dictar órdenes, por ejemplo. También se puede entender así. ¿Vamos bien por ahí? Sí, Miru, perfecto. Bueno, entonces, como predicadora de la palabra de Aristóteles en este momento, esta ciencia, la de los primeros principios, para Aristóteles, va a ser la que domina sobre todas las otras ciencias, y es la que sabe, esta ciencia de los primeros principios y causas, para qué ha de ser hecha cada cosa. ¿Cuál es el fin de cada cosa? Para Aristóteles, no vamos a andar en esto, pero para ya tenerlo marcado, es el bien supremo de toda la naturaleza. Y este bien también incluso va a estar en cuestiones prácticas, en cuestiones éticas que más adelante van a ver con Florencia. Y también nos dice que esta filosofía primera ha de ser una ciencia que estudie los primeros principios y las causas. Y sin duda, entonces, el bien y el fin son una de las causas. Pero antes de entrarnos entonces a ver qué son las causas, porque parece ser que para Aristóteles lo importante, o una de las cosas más importantes, es el conocimiento de las causas, se puede retomar la cuestión de... de por qué se inician las personas en filosofía. Nosotros habíamos visto, sí, creo que vimos, ¿no? Los 3 momentos de la filosofía, Flor, o se me están mezclando los papeles, pero del asombro, la duda, las situaciones límites. No me acuerdo si los vimos en estos encuentros o... No. Nos nombramos en algún momento a colación de algún comentario, pero no los desarrollamos. Bueno, hay un filósofo alemán, Jasper, no sé cómo se pronuncia, que establece los orígenes de la filosofía, en contraposición a decir el comienzo de la filosofía. El comienzo de la filosofía habíamos visto que fue en Grecia y tiene todo un componente histórico. Ahora, los orígenes en el sentido de qué es lo que te lleva a filosofar o a tener contacto con la filosofía, para este filósofo tiene 3 momentos. Uno es el asombro, que uno se asombra de las realidades que tiene alrededor suyo, el cielo, por ejemplo, todos nos asombramos, o la mayoría, tenemos algo ahí, el asombro con el cielo. La otra es la duda, cuando no sabemos explicar nuestro asombro o queremos buscar conocimiento al respecto. Y otra cosa, otro momento, ahí está Flor, escribió en el chat el nombre, es las situaciones límites que nos llevan a una suerte de conmoción interior. Por ejemplo, sabemos que nos vamos a morir, esa es la parte dolorosa de la filosofía. Esto es muy, muy esquemático. Bueno, pero Aristóteles, no es que lo dijo todo Aristóteles, pero bueno, lo dijo casi todo, también va por esa línea y nos dice, una suerte de paso para iniciarse en la filosofía. Para Aristóteles, los hombres se inician en filosofía porque se asombran de las rarezas obvias, como les dije, mirar el cielo, los fenómenos de la luna. Creo que en el chat justo escribieron algo de la luna. Sí, Graciela, ahí
la luna de noche asombre. Y bueno, la luna, el sol, las estrellas, el origen del universo. Esto también lo tengamos en cuenta cuando veamos acerca del cielo. Y al no tener explicación de algo, se asombra, perdón, ahí tiene otro error de tipeo el PowerPoint, pero se reconoce ignorante, o sea que se reconoce como que no sabe bajo ese asombro, y a lo mejor acá se podría poner el segundo momento de Jasper, que la duda. Entonces, para Aristóteles, los primeros pensadores filosofaban para escapar de esa ignorancia. Y para él, esto es una situación o un caso ejemplo que evidencia que deseaban la ciencia en el sentido de esto de filosofía primera, solo por el conocimiento en sí mismo y no con un fin útil alguno. Como habíamos dicho, no con el fin de producir algo o de cambiar una conducta, sino por el conocimiento mismo. ¿Vamos bien por ahí? Sí, Miru, y digo, qué interesante esa definición también para la filosofía, ¿no? El lugar que Aristóteles le da al saber. Sí, le da al saber como el lugar primordial también. Y cómo de situaciones cotidianas, esto es muy lindo también, porque uno se piensa que, bueno, la filosofía es solamente para la academia, pero lo que está planteando acá Aristóteles es que en esa vida cotidiana, común a todos, empieza la cuestión de cómo uno se puede iniciar, bueno, en este caso con miles de años atrás, en filosofía, de estas rarezas obvias de las que nos asombramos. Y no sé qué, ibas a decir algo más, a lo mejor te corté justo, Flor. No, era como reforzando esa idea, ¿no? Como Sí. hacer de la filosofía una forma de vida, ¿no? Esta relación con el saber, que es tan propio de ese momento histórico, pero al mismo tiempo marca un poco como ciertas ideas que todos tenemos en torno a la filosofía. Cuando uno dice, bueno, es la madre de todas las ciencias, ese amor al saber, ¿no? Filosofía como amor al saber o a la sabiduría, como esa madre de todas las ciencias, esta disputa entre el saber y la ignorancia que está tan presente también. No sé, me recordaba como a esas nociones, ¿no? Que solemos asociar a la disciplina, a la filosofía, y que en realidad tienen siempre como este trasfondo griego. Sí, totalmente. Aparte, lo que dice Aristóteles, como detalle, es de que, bueno, sí, nosotros tenemos ya conocimientos prácticos o conocimientos que nos permitan producir objetos y esas cosas. Iniciarse por tener un interés sobre la filosofía o la sabiduría, en ese caso es como desinteresado, es como que, bueno, yo ya tengo resueltas mis necesidades básicas y la sociedad también con sus recursos tecnológicos o con sus leyes ya está. Esta búsqueda de dejar de ser ignorante va por otro lado, y por este lado de tener un conocimiento en sí mismo. Lo que importa acá es conocer, entonces, esta realidad, estas rarezas, y darle respuestas a esas rarezas que nos parece obvio, como que el sol siempre sale por todas las mañanas. Y bueno, ahí también está la cuestión del amor por el saber, porque aunque esto lo dijo Platón, pero creo que Aristóteles estaría de acuerdo. El deseo por el saber es un deseo de la ausencia de algo, uno desea algo que no tiene. Y esta falta, pero a la vez como presencia, porque uno está buscando el conocimiento, el saber es lo que siempre a lo mejor impulsa a las personas a tener una iniciación o interesarse por la filosofía.
Como Bien, dice acá Ana, eso te iba a decir. Sí, siempre hay algo nuevo que aprender, por eso nunca se deja de filosofar. Siempre hay algo nuevo, no es que uno tiene un conocimiento o un saber sobre algo y ya queda satisfecho, sino es que siempre va a haber una ausencia, porque si no hay ausencia en este sentido no hay deseo. Y si no hay deseo, no habría este movimiento hacia el asombro, hacia salir de ese estado de ignorancia, de buscar respuestas sobre aquellas cosas que llaman a la atención o nos llamaron la atención, no sé, en algún momento. Son cambiando los problemas. ¿Vamos bien por ahí? Sí, acá aprovecho ya que hicimos este break y te leo el Sí, chat. Dice Hugo, dale. porque es ilimitado el saber, acompañando tu reflexión, el asombro te lleva a querer saber qué hay en esa cosa que te asombró y por qué te asombró, dice Alejandra. Graciela Rodríguez dice, sí, claro, primero el asombro, luego la curiosidad. Asombro y mucha curiosidad, bueno, esto comentando venías diciendo al principio. Bueno, lo de Ana que ya lo leíste. Así que bueno, todos tenemos un poco esta incomodidad, ese deseo de buscar. No sabemos muy bien Sí, qué. no, incluso para reflexionar por qué uno se acerca a la filosofía, o de qué manera se acercó a la Ujú. filosofía, porque no solamente te acercas a la filosofía en un primer contacto con un libro justo de filosofía, no es que vas caminando por la calle, uy, te cayó por la cabeza Sí, 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 un sí, tal libro de cual. Platón, un libro de Kant. A lo mejor es la propia vida o una situación límite en la que te hace reflexionar y ahí nos damos cuenta que, siendo aristotélicas, todos tenemos como esta capacidad o búsqueda de saber, de reflexionar sobre lo que nos pasa. A lo mejor, como dice Aristóteles, primero en lo que tenemos más cerquita y después como que vamos ampliando ese conocimiento y ese conocimiento siguiendo a Aristóteles con pretensiones de universal, de que todo un sistema pueda explicar la realidad de todas las cosas, ya sea la filosofía primera, con estas causas y principios, y después con cada disciplina en particular, las causas que derivan de esas causas primeras. Entonces, como que hay todo un armado bastante cerrado en Aristóteles, en qué sentido va a plantear la cuestión de la filosofía primera, para qué, y para hacer todo esta estructura y ordenamiento de nuestros conocimientos y de los distintos tipos de conocimientos que tengamos. Aunque nunca está cerrada, aunque para Aristóteles a lo mejor quiere hacer un sistema, yo creo que nunca se va a cerrar eso, pero bueno, esa es otra discusión para otro día, lo último. Bueno, entonces, ¿qué son las causas? Tanto hablé de las causas y no dije qué son. Y las causas para Aristóteles, sobre todo en metafísica, las nombra una sola vez, súper cortito toda la explicación, y es como, que bueno, Aristóteles, decime algo más que no entiendo nada de lo que estás hablando. Lo que pasa que con este fin que tiene Aristóteles de estos tratados que son para clases, estas cuestiones de las causas se ven en mejor detalle en la física. Entonces Aristóteles las nombra al pasar porque sabe que sus interlocutores ya tienen contacto con eso, pero nosotros no. Entonces, bueno, vamos a ver qué onda estas causas. Son 4 tipos de causas, tanto las que va a nombrar en la metafísica como en la física Aristóteles. En la metafísica nos habla de causa de la sustancia o esencia, y nos dice solamente que el por qué conduce en última instancia al concepto, y el primer por qué es causa y principio. Después nos habla de la causa material, pero no nos dice qué es, sino que solamente nos dice que la mayoría de los primeros filósofos, de los que estuvimos viendo anteriormente, pensaban que los principios de todas las cosas eran únicamente referidos a la materia.
Después nos nombra como tercer causa el origen del movimiento, no nos dice nada sobre eso. Y la causa final o el bien, o del bien, constituye el fin a lo que tiende todo movimiento y toda generación. Esta clasificación, en primera vista, puede parecer bastante complicada, pero si vamos a la física, Aristóteles nos hace una clasificación un poco más amena. Tendemos por causa material, que va a ser constitutivo interno de lo que algo está hecho. La formal es la definición de eso que está hecho, que para Aristóteles también se puede dividir en géneros y en partes de esa misma definición. Es lo que nosotros podríamos decir ahora como concepto. No sé, ¿qué te parece, Flor? Una opción más moderna. O sea, sí, a modo de material, ejemplo para no pecar de anacrónicas. No, pero a modo de ejemplo es el nombre de algo o el concepto de algo que nosotros tenemos. Por ejemplo, tengo una silla de madera, la causa material va a ser la madera o de algo que que constituye esa cosa. Sí, el material. El material claro. concreto. Concreto. La causa formal va a ser la definición de que yo tenga de silla. Por ejemplo, bueno, es un objeto que sirve para sentarse, que tiene 4 patitas, en general. Sí, que puede ser de madera, de plástico, de hierro. Tiene ruedas, claro. Exactamente, todas las características que le podamos agregar. La causa eficiente o motriz, y esto es como rarísimo, son palabras raras, que Aristóteles nos dice el principio primero de donde proviene el cambio o el reposo. En este sentido, en el ejemplo de la silla, que es un ejemplo más banal, pero a modo de ilustrativo, es, bueno, ¿cómo se genera la silla? Porque un tronco yo agarro madera y no es que después se transforma en una silla, o de un tronco no brotan sillas. Entonces, esto sería la causa, en el ejemplo de la silla, sería el origen del cual se puede hacer esa transformación en silla. Y la causa final, que sería que constituye el fin a lo que todo tiende, a todas estas cosas que vamos a estudiar de la realidad. O también se puede entenderla, según Aristóteles, como aquello para lo cual es algo. Es una clasificación. Acá tenemos preguntas, pero eso creo que las dejamos para ya. Creo que queda poquito de la presentación del PowerPoint, así que después pasamos a las preguntas concretas. Entonces, en una segunda instancia, cuando Aristóteles, luego de aclarar lo que es la filosofía primera, lo que es la sabiduría, cuál es el rol o el sentido que le damos a la palabra sabio, a las personas sabias, y también en este sentido de cuáles son las causas o los tipos de causas, Aristóteles va a empezar con un segundo momento en el primer libro, que es el recorrido histórico de las figuras más importantes a nivel filosófico que hayan pensado sobre estas causas o alguna de ellas. Los primeros filósofos para Aristóteles, que también eran considerados fisiólogos, como le había dicho, porque tienen conocimiento sobre la naturaleza, Aristóteles lo primero que nos dice es que no se ponen de acuerdo en cuanto a la naturaleza y el número de estos principios. Por ejemplo, nos nombra a Tales, que este pensador ya lo habíamos visto, que el principio es el agua. Después Anaxímenes, que el principio primordial va a ser el aire. Heráclito, que se va a interesar por el fuego. Empédocles, que
a estos tres elementos que nombrados por otros filósofos agrega la tierra, o sea que incluye a todos, en vez de elegir uno como el principio que explique la naturaleza de las cosas, va a elegir los 4 elementos: agua, aire, fuego y tierra. O Anaxágoras, que estos principios son indefinidos, es como una plastilina antes de que tome forma en cualquiera de los 4 elementos. Y me perdí en las ventanas. Esto es horrible. Bueno, yo en el PowerPoint, que después lo voy a subir, están los autores que nombra Aristóteles, en estos los primeros filósofos, y después incluí algunas diapositivas sobre quiénes eran cada uno de ellos para tener un orden. Pero lo que me interesa rescatar acá es el diagnóstico que hace Aristóteles para ello, y también como forma en este diagnóstico que estas conclusiones de Aristóteles sobre los primeros que filosofaron también nos sirve para ver cuál va a ser la agenda aristotélica, o cuál va a ser el punto de partida de Aristóteles, porque Aristóteles va a tener como diagnóstico principal que, por ejemplo, todos estos primeros filósofos solamente estuvieron interesados por la causa material, como si esta causa material fuese la única que nos permita explicar y conocer la naturaleza y todas las cosas. Y como habíamos dicho que en Aristóteles hay 4 tipos de causas y hay que conocer las 4 causas para tener este acceso a la sabiduría, al conocimiento. Entonces, el diagnóstico va a ser que los primeros que filosofaron se quedaron solamente con la causa material. Y también por la cuestión de que no había consenso entre ellos. Entonces, para Aristóteles, le leo, dice: podría pensarse efectivamente que la llamada causa material es la única. Pero si esto es cierto, nos dice Aristóteles, toda generación y toda destrucción tienen lugar a partir de algo único o múltiple. Pero, y acá Aristóteles sigue preguntando, ¿por qué esto ocurre de esta manera y cuál es su causa? Lo que quiere decir Aristóteles con esto quiere decir que, bueno, está bien, los primeros que filosofaron dieron respuesta a la causa material, independientemente de que hayan tenido consenso o no entre ellos. Pero no me están explicando por qué esto ocurre así y cuál es la causa de esto. Entonces, lo que quiere decir Aristóteles es, no me están dando la respuesta de todo, es insuficiente. Y agrega un ejemplo para esto. Dice, no cabe duda de que el sujeto no se hace cambiar a sí mismo. Me refiero que ni la madera ni el bronce, por ejemplo, son la causa de su propio cambio. Es lo que había mencionado al pasar sobre el ejemplo de la silla. Ni la madera hace una cama, ni el bronce una estatua, sino que alguna otra cosa es la causa del cambio. Buscar esto, para Aristóteles, buscar el otro principio, es buscar en la terminología aristotélica el origen del principio del movimiento. Entonces, como conclusión de Aristóteles, va a considerar que estos filósofos se ocuparon solamente de la causa material y que del origen del principio del movimiento o de esta causa sobre el movimiento, los filósofos han dicho cosas
han puesto de acuerdo. Pero también tienen en cuenta algo que dice Aristóteles, que es importante, es que para Aristóteles la filosofía más antigua parece, en efecto, balbucear acerca de todo, lo cual se debe a que es joven y se halla en sus comienzos. Entonces no es que Aristóteles, desde una posición soberbia, diciendo, no, yo les vengo a ofrecer un buen sistema filosófico, los otros fueron unos tontos que no supieron resolver las cosas, sino que está diciendo que en sus comienzos los primeros filósofos solamente tuvieron en cuenta la causa material, pero que para tener esta sabiduría o esta filosofía primera tenemos que atender otras cuestiones que los primeros filósofos no la tuvieron en cuenta. Y es lo que va a hacer Aristóteles a lo largo de toda su obra, de todos sus tratados que tenemos disponibles hoy en día. Y para finalizar esto, les comento más o menos, acá hice una diapositiva, no sé si la ven, se lee bien, dice equívocos de los primeros filósofos. Esto es lo que más o menos Aristóteles dice, bueno, acá se equivocaron en un par de cositas y son en estas. Aquellos que consideran que el universo es uno y que la naturaleza material es una, corpórea y con dimensión espacial, ahí, no especial, perdón. Sin duda se equivocan en varios puntos. Y acá creo que es en el capítulo, si mi memoria no me falla, en el capítulo 8 del libro 1 de la metafísica. Solo toman en cuenta elementos de los cuerpos. Y no, bueno, otro error, y no de las cosas incorpóreas que también existen. Si recordábamos de qué trataba la filosofía primera, está la cuestión esta. En su desempeño por intentar enunciar las causas de la generación y la destrucción, y por tratar todas las cosas físicamente, dan al traste, ahí me comí una S, con la causa del movimiento. O sea que como que no logran del todo tener una buena respuesta o una buena teoría hacia lo que es la causa del movimiento. No consideran que ni la sustancia ni la esencia sea algo como causa. O sea que es lo mismo decir que ni la sustancia ni la esencia como causa de nada. Y llaman con ligereza principio a cualquiera de los cuerpos simples sin investigar cómo se generan los unos a partir de los otros. La cuestión de los elementos que habíamos visto de fuego, aire y tierra. Por eso, para finalizar, hay que tener en cuenta que en Aristóteles estas faltas que ve en estos primeros que filosofaron van a ser luego saldadas por él a lo largo de toda su obra, de lo que tenemos disponible, obviamente. Y recordar entonces que la filosofía primera, como ciencia teórica, su finalidad siempre va a ser el conocimiento en sí mismo. Y en la búsqueda de ese conocimiento en sí mismo, lo que tenemos que tener en cuenta es que para conocer algo, tenemos que conocer sus causas según los tipos de causas trabajadas por Aristóteles, que va a ser la causa material, la causa formal, la causa del movimiento, que también es conocida como causa eficiente o motriz, y la causa final. Si no tenemos el conocimiento de estas causas, no vamos a poder tener un conocimiento de lo que es la filosofía primera o sabiduría. Así que esta es una introducción para lo que va a marcar Aristóteles o la agenda aristotélica, que va a ser la cuestión de conocer las causas en distintos tipos de disciplinas o ciencias que vamos a ver en la astronomía, en la física, siguiendo una investigación más acerca sobre la naturaleza, y después con Florencia van a ver dentro de lo que es una filosofía
a lo mejor esto es discutible, pero dentro de los tratados de ética, y van a ver con la ética de Nicómaco, otras cuestiones que a lo mejor también se pueden relacionar con la filosofía práctica o con la política. Así que no sé si me estoy olvidando algo, Flor, de mencionar, si no, abrimos a las preguntas. Genial, sí, dale. ¿Tenés algunas en el chat? Que ahí te estuvieron consultando. Y bueno, y para aquellos, creo que había algún compañero, dos compañeros, Laura y Roberto, que levantaron la mano, también Mónica, así que, y Adriana, muy bien, Adri. Así que ahí les damos la palabra como quieras o arrancá por el chat. Como quieran, mientras no me maten con las preguntas, no, ahí me pongo como ignorante. No, vamos. Las preguntas del chat, no sé hasta dónde tengo que ir arriba. No, Bueno, fíjate que yo paso, ya. ya pasó el momento. No, se refería a la causa motriz, ¿cierto? En un trabajo que estaba viendo se ejemplificaba, por ejemplo, el trabajo de un leñador, que era el que provocaba el cambio en el árbol. Puede ser una leña o posteriormente podría ser un mueble, es decir, sería la potencialidad. Pero bueno, quería hacer un comentario sobre eso, pero bueno, ya pasó, ya quedó explicado, creo que lo explicó en función de la silla, creo que quedó bien graficado. Eso es todo. Sí, está bueno como ejemplo así chiquito. El problema es que no voy a adelantar nada, pero en encuentros futuros vamos a ver esto de la causa eficiente o también de la causa motriz en cuestiones más cosmológicas, o sea, cómo se mueven los planetas, quién los mueve o qué los mueve. Y ahí es como que, bueno, se nos va a hacer otro mundo porque no va a quedar tan claro como la silla, pero está bueno como para entenderlo a niveles Claro, ¿cuál cosmológicos. sería la causa final? También la causa final de todo eso y también los distintos tipos de movimientos. Ya eso lo vamos a ver y creo que ahí va a ser más difícil, pero va a quedar más claro o vamos a poder saldar otras cosas, pero no quiero ir adelantando cuestiones. Y no sé si alguien más que haya levantado la mano, o si no, busco en el chat. Voy a dejar de presentar. Ahí está, así los veo a todos de nuevo. Creo que Florencia se fue, no la veo. Cayó. No. Perdí a Florencia también, bueno. Acá estoy. No te veo, ¿dónde estás, Flor? No, que cerré la cámara, ahí vuelvo, pará. Ah, acá bueno, estoy. no, está bien, ya Acá estoy, acá estoy. Profe, chao. No, un montón de cuadraditos tengo. Sí, viste que por momentos desaparecen, vuelven. Sí, aparte, o se cambian de lugar, entonces lo que yo más o menos tenía visto en mi memoria, me aparecen otras caras, o sea, es confuso eso. Miru, acá en el chat, Alejandra, que está bueno, nos pide la tarea porque se tiene que retirar. Así que si te parece, antes de seguir, les pasamos la consigna. Sí. Tarea, anoten, primera tarea obligatoria. La primera maldad. ¿Por qué es obligatoria? ¿Porque hay que mandarla o no? No, primero porque hay que hacerla, pero la vamos a trabajar, la vamos a socializar, obviamente todos aquellos que quieran, si alguno se siente incómodo y demás, puede enviarla obviamente a nuestros correos, no hay ningún inconveniente, pero la idea es que podamos al inicio de la clase próxima podamos socializar las respuestas. A ver. No, tengo que pararme. Acá dejo mi correo. El tuyo era con punto, Flor. Sí, Miru. Pero igual si me lo mandan a mí mejor es porque como voy a seguir con esto. Pero bueno, si no improviso la respuesta. No. Estoy escribiendo los mails.
Genial, ahí estamos. Bueno, Miru, y la pregunta, bomba. ¿Cómo era de una manera? Ah, sí. Porque la pregunta al es, derecho, al revés, la desarmamos, la volvimos a armar, claro. Y finalmente esta va a ser la pregunta, porque la idea era que fuese una pregunta precisa, pero que ustedes tuvieran que argumentar. Entonces, bueno, estuvimos como ahí. Bueno, la pregunta es, si hay conexión entre la filosofía y la ciencia, sí y no, y por qué. O sea, justificar la respuesta que ustedes tengan. En esa justificación de la respuesta quiero respuestas cortitas por cuestiones de tiempo, pero me encantaría que puedan escribir un montón de estas cosas, pero media página, que con Flor calculamos que eran más o menos 10 renglones, o sea, está bien si se exceden, si escriben un poquito más, no hay problema, no es que vamos a estar contando, pero bueno, tengan en consideración que somos muchos y hay que leer bastante. Y si quieren buscar información, pueden buscar, pero la idea es que salga lo más intuitivo posible de ustedes, como la opinión. Ahí sí le pedimos opiniones. Cuando no pedimos opiniones, pero ahora sí pedimos. A ver los supuestos que tienen. Bueno, Alejandra ahí se despide, me parece, así que un abrazo y nos vemos la próxima. Bueno, fantástico. Bueno, está bien entonces la consigna. Sí, esa era la que habíamos acordado. Ahí Eve nos consulta, por eso les damos las dos opciones. Los que no se animen a compartirla en la clase, las pueden enviar por mail, si no la idea es que las podamos trabajar el martes próximo acá en el horario de la clase. Porque justamente vamos a articular el paso de la metafísica a los próximos estudios, tanto de la física como del estudio del cielo. Entonces, por eso nos parecía que esa pregunta nos servía de puente. Bueno, seguimos con las preguntas, así no nos extendemos en el tiempo. A mí me quedó una duda. Cuando nombraron lo que nos lleva a las ansias de saber, basado en Schiller, este filósofo alemán, nombraron el asombro, la duda, las situaciones límites. La necesidad también no es, porque por ejemplo, la desesperación que hay ahora por una vacuna, por un remedio, esa necesidad de algo urgente, muy grave que te está pasando, ¿no es también causa tan importante como el asombro, la duda? O Sí. entra, esta es mi duda, ya termino, Una situación dentro de esta situación límite. Entran en las situaciones límites. Y entonces tengo una ansia de saber, por ejemplo, cuánto dura la inmunidad de la vacuna, y no lo sé. 1 año, 6 meses, no se sabe. No. ¿Sí? Sí, esas situaciones también son las que llevan a filosofar. Lo que pasa que, bueno, ahí después tendríamos que ver de esa situación límite en concreto, si vos lo que querés es una respuesta científica o una respuesta filosófica. Porque preguntarse por cuánto duran unas vacunas y si, no sé, eso, bueno, que la ciencia responda. Ahora, si yo me pregunto de por qué tenemos la necesidad de saber esas cosas, de por qué tenemos un vacío en la cuestión pandemia que no podemos resolver ni a nivel social, ni a nivel psicológico, ni a nivel filosófico, incluso ahí sí estamos bien en el barro de la filosofía. Pero bueno, sí, no sé cuánto duran las vacunas, eso no sé, espero que la ciencia se ponga de acuerdo en la comunidad científica. Para que yo entienda, esto de la necesidad entra dentro de situación límite. Sí. Ahí, en esa categoría del filósofo alemán. Y sí, sí. Bueno, esa era mi duda. No, bueno, ahí creo que la respondí. No sé. Bueno, hay otras manos. González, a Ursi, Roberto, y sigue el nombre, pero no lo puedo seguir leyendo. Levantó la mano y ahora no lo...
Lo estoy viendo, pero no sé si quiere hablar o no. Roberto González, ¿no? No sé. Bien, sigamos con los próximos. Cualquier cosa, Roberto, que nos interrumpa. Está Mónica, Bueno. está Laura también. Mirta, Adri, otra vez con otra duda, Adri, pero no te podemos responder todas las preguntas en una sola clase. Por favor, te lo pido. Ahí bajó la mano. Bueno, Mónica, Laura, Mirta, Leonora también. Que Leonora está escribiendo en el chat, pero estoy evadiendo sus preguntas. Le leo. Bueno, no sé, ¿puedo hablar? Sí, sí, adelante. Bueno, en base al texto que nos dieron para leer, cuando hiciste referencia al sabio, agrego, como vos ya aclaraste, obviamente es el que puede conocer las cosas difíciles o de no fácil acceso, enseña las causas, y dice además, aborda la ciencia universal. Te quería preguntar si cuando dice ciencia universal se está refiriendo a la filosofía, porque aclara, es aquella que conoce las cosas universales o los primeros principios. O sea, decir ciencia universal también sería válido, ¿verdad? Es válido también, sí. Es válido como decir ciencia de las primeras causas y principios, filosofía primera, sabiduría, ciencia de la verdad. No me acuerdo qué otra más había encontrado que se utilizaba. Está. Y después una palabra que he descubierto en el texto, dice, versa sobre lo más escible. Palabra que fui a buscar al diccionario. ¿Y qué es lo que merece saberse? Sí. Me pareció interesante. Y además dice que todas las ciencias son más necesarias que estas, pero mejor ninguna. Eso también me pareció remarcable. Como vos bien dijiste respecto de los primeros filósofos, que es como que se quedan a medio camino en algunas cuestiones, por eso le formula o le plantea a Aristóteles diferentes preguntas, dice que ninguno ha dicho nada que se salga de lo dicho por nosotros en la física. La pregunta mía, y es la duda que tengo, o por lo menos cuya definición todavía no termino yo de alcanzar, cuando vos marcaste muy bien que es la ciencia de las primeras causas y nombraste 4 en particular, si podés aclararme sustancia y esencia, porque materia lo comprendo, principio del movimiento también, causa final o bien, creo que medianamente puedo ir por el rumbo, pero no me queda del todo claro sustancia y esencia. ¿Viste, Flor, que yo te... nosotras con Florencia... Ya sabía que me iba a decir eso. Con Florencia hablamos antes de las clases, independientemente si la doy yo o la da Florencia, la damos las dos juntas. Y yo dije, alguien me va a preguntar qué sustancia, estoy segura. Lo vamos a presentar de esta forma. Según Aristóteles, la sustancia sería algo que nos permite saber o una noción por la cual vamos a tener en cuenta que algo es lo que es. Ahora bien, para saber algo, esta cuestión tiene 2 particularidades, que va a tener materia y forma. La materia va a ser el contenido material o corpóreo, también relacionado con la causa material. Pero la forma es lo que nos va a dar, no quiero decir forma, pero nos va a delimitar para saber encuadrar qué es. Que tiene que ver con la causa formal o con esta cuestión de que yo había dicho de las definiciones. Incluso también esta cuestión de materia-forma o forma y contenido está en la lógica, o sea, incluso hasta el nivel del lenguaje, del estudio del razonamiento, se va a ver
este doble juego entre forma y materia. No sé si cumple, no te estoy dando una definición de sustancia al estilo diccionario, sino como para ver en qué sentido se puede usar la palabra sustancia. Pero si no, ahí tengo que entrar en cuestiones de definiciones y en detalle de qué es lo que se podría entender por sustancia, tanto para Aristóteles, porque en algunos lados vas a ver como definida o nombrada de una manera, y en otros en otra, pero está este juego de materia y forma, o forma y contenido también, Claro. si se puede. Sí, o sea, también, por eso, como hoy ya era compleja en esto que hablábamos y nos debatíamos con la categoría de sustancia, como ya era compleja la cuestión de las causas, dijimos, bueno, o va a aparecer la pregunta que acá Mónica la trajo, y si no, bueno, todos estos son conceptos técnicos, por eso también los primeros dos encuentros, cuando el estudio ya hay esa presentación de los presocráticos, causaba tanta complejidad en los términos, porque bueno, el estudio de los filósofos griegos tiene esta complejidad, ¿no? La de los términos, que uno imagina un mundo, pero que es el mundo que nosotros conocemos, pero no es el que ellos conocían. Entonces, por eso digo, es todo un vocabulario técnico que es muy preciso, como dice Miru, también, de acuerdo a los contextos de la obra, tienen un sentido y no otro. Entonces, por eso arrancamos con el conocimiento causal, que era como la primer parte, para después ampliar estas categorías. Pero buenísimo que vino la pregunta, porque, bueno, da cuenta también del análisis de la metafísica aristotélica, que tiene que ver con esta teoría de la sustancia, con sus dos componentes, materia y forma, que es como también central. Bueno, y también para responderle algo a Mónica, de todos los otros comentarios anteriores a la pregunta, lo que hizo Mónica es un ejercicio netamente filosófico, le salió ahí la filósofa incisiva, me encantó, porque tomó nota de todo lo que yo dije, que no es mío, sino es todo robado de Aristóteles, pero fue haciendo un análisis sobre las cosas que se dijeron, los conceptos que se utilizaron y cómo se argumentaron esas cosas. Esos detalles que notó Mónica son los detalles que uno, cuando tiene una comunicación o un diálogo filosófico, se van poniendo en juego. Así que ahí estuvo el ejercicio a pleno de la filosofía. Incluso me imaginaba mientras Mónica hablaba, que a lo mejor quizás las clases de Aristóteles, aunque no tengamos evidencia, hayan sido de ese estilo. Aristóteles leyendo sus propios tratados y los alumnos o discípulos diciéndole, bueno, pero acá dijiste tal cosa, esto en qué sentido se entiende, por qué, cómo articulaste tal idea. Así que, bueno, muy, muy gráfica también la intervención de Mónica para ver lo que es hacer filosofía. Así que gracias. No, gracias a vos. Bueno, ¿no? Otras manos, Laura, Mirta, Leonora, Roberto. ¿Alguien que...? Lo hacemos en orden, Miro, si no, retomo la pregunta que había hecho anteriormente. Es decir, para Aristóteles, vos hablaste de cuestiones incorpóreas. ¿Hay causas eficientes incorpóreas, a su vez? O sea, ¿las consideraba como parte de las causas eficientes? O... Sí, pero no. No te quiero contestar. No es porque no lo sepas, sino porque lo vamos a ver más adelante, pero te tiro, si querés, a lo mejor te suena esta palabra, primer motor inmóvil. Ajá. Bien. Bueno, ya lo vamos a ver, pero es como la causa de todo movimiento, de todo lo que hay. O sea, es a súper gran escala, a escala cósmica. Pero sí, hay movimientos dentro, como... Sí. Claro, lo consideraba dentro de lo incorpóreo. Sí, hay cuestiones que son incorpóreas, incluso también el tema del movimiento.
que no necesita como... Es algo que mueve todas las cosas sin ser movido y sin ser una cosa. Entonces, ahí hay claro, un ejemplo de incorpóreo. Claro. Pero eso lo vamos a ver más en detalle cuando veamos acerca del cielo, sobre todo. ¿Y el viento? El viento es un fenómeno físico natural de la Tierra. Pero no es Pero no es una cosa. No es una... No sé, depende de cómo lo entiendas. Si vos decís el viento es, y lo estás definiendo, ahí no. Ahora, si el viento mueve un papel, ahí sí es su causa motriz. Le da un impulso para... Pero igual ahí estamos dentro de lo que serían fenómenos físicos o de la naturaleza terrestre. Claro. Y Laura, Roberto, veo las manos levantadas. Laura, Roberto, ¿alguien que quiera hablar o no? Bueno, a Roberto lo veo con micrófono, así que no sé. Ahí está conectando el sonido, me parece. Sí, estaba Laura de antes. Sí, no, pero no sé. a Laura no la estoy viendo y no sé si quiere hablar tampoco. A lo mejor apretó la mano sin querer, pero si no, Laura, Bueno, no te veo, pero no te creo. ¿Vos la ves, Flor, a Laura? No, tampoco. A ver si está conectada. Bueno, pero Roberto avanza, si no nos demoramos. Y Ana también levantó la mano. No, quería contar dos cosas de la superficie, ¿no? Del recorrido de Aristóteles. Me llamó mucho la atención de que estuvo 20 años en la Academia de Platón y que son como, bueno, podemos hacer 4 carreras, si nos dieran la cabeza, podríamos hacer 4 carreras universitarias y que era toda una vida dedicada a eso. Digamos, nosotros nos juntamos una vez por semana un rato, o sea que no me puedo imaginar lo que constituiría estar 20 años con Platón y, bueno, todo el cuerpo de discípulos y de que de ese entrenamiento, digamos, o de esa búsqueda, haya desarrollado una filosofía que, bueno, que se la plantea como en algunos espacios como opuesta a Platón, quizás no sea completamente así, pero como para remarcar que no era una bajada de línea, ¿no? Lo que se constituía en la academia no era una comunicación de enseñanza de maestro a discípulo, sino que era justamente práctica filosófica, si no, no hubiera desarrollado lo que desarrolló después, ¿no? Y después, hacía también al margen, yo en un canal de YouTube hace un mes y medio, hice un video sobre el jardín del Liceo de Aristóteles, que es como un ciclo, como para ver un poco el aspecto real de dónde fue la práctica, ¿no? Que si les interesa, figura así, como el jardín del Liceo de Aristóteles. Sí, Roberto, pasá tu link, si lo tenés a mano, por el chat y todo, así lo vemos. Súper interesante. Sí, no habla de filosofía, sino es biográfico y centrado en el espacio, ¿no? En ese espacio. No, pero creo que es muy bueno para también uno saber dónde estaban ellos espacialmente. Debe ser gráfico también, me imagino. Sí, es tipo documental, sí. Me gusta. Estaban en la luna. Bien, bueno, nos queda Ana.
Susana. Sí, ahí voy. Ahí va. Buenas tardes. Y mi pregunta es un poco así, técnica, porque yo tenía un problema con la computadora y no quería leer en el texto que vos nos enviaste de Aristóteles porque me dolía el cuello. Perdonen. Entonces me busqué un libro que era justamente la metafísica de Aristóteles, de otra edición, conseguí, más económica también. Y reencuentro como que hay algunos términos que no son los mismos de los que ustedes estuvieron hablando. Por ejemplo, no aparece la palabra asombro, aparece admiración. Yo digo, ¿será sinónimo? Me generó un poco de dudas y preguntarle si es lo mismo que lo lea, digamos, desde otro autor, otra traducción, o tendría que leer puntualmente lo que vos nos enviaste. Un poco esa la pregunta. No sé. Miru está silenciada. Sí. No, que lo último es como que se me entrecortó, entonces y esa sería la pregunta y no logré escuchar la pregunta, porque se me cortó el audio, pero no sé si a mí solamente o... Sí, no, sí. No, se satura el sistema. A ver, Debe ser eso, ¿no? En realidad Ahí se me congeló de nuevo, pero no sé, a lo mejor soy yo. Los micrófonos que no se usan. No sé si Flor, vos lograste escuchar bien. No, es que no te quiero dejar ahí sola, pero se me está congelando, pero no sé. Sí, era en relación a las traducciones, digamos. A ver si me escuchas ahora. Sí, traducciones. Igual voy a dejar de grabar. ¿Hay alguna preferencia? Total. Si hay A ver si con eso se me satura menos. Total, ya estamos... ¿Se puede dejar de grabar, Flor? Sí, cuando vos digas. Dejo de grabar. No sé dónde era que se dejaba de grabar. Acá está. ¿Lo encontraste? Genial.